En este bloque, dentro del apartado de lengua de la unidad 7, que nos dirigimos ya del tema 7 de lengua, vamos a repasar, a comentar sobre una panorámica de los signos de puntuación y especialmente de los signos de puntuación más importantes, ¿no? Aunque lógicamente vamos a ver, y ya lo tenía a vuestra disposición desde que se abrió la unidad, vamos, como digo, a ver una teoría y unas definiciones y usos. Lo importante, el hecho de hacer este tutorial, el hecho de revisar los signos de puntuación, es su aplicación en la escritura, especialmente en la redacción de texto. Aunque vamos a ver que hay una serie de signos de puntuación, vamos a destacar los más importantes, porque son aquellos, como digo, que os van a servir, que son, desde un punto de vista más práctico, los más útiles y lo que, por lo tanto, debéis más o menos de entender su uso básico y, sobre todo, aplicarlo. En la redacción de textos, en los textos que ya habéis hecho hasta ahora, no hay grandes problemas en general en cuanto a la expresión, en cuanto a la estructura del texto, pero sí a veces en cuanto a o en cuanto a la aplicación de estos signos de puntuación. Los signos de puntuación, como ahora vamos a ver, nos sirven realmente para facilitar la comprensión del texto, para en el caso de que se leyera en voz alta, establecer una serie de pausas y momentos de parón para recuperar el aire, etcétera, etcétera. Es decir, ayudan también a ese ordenamiento, a coherencia y por lo tanto a la comprensión del texto. En definitiva, son importantes, aunque, como suelo decir, parece que fuera la hermana pobre de la redacción dentro del área de la redacción del texto. Bueno, pues como habéis visto, que hemos entrado en el apartado de lengua, en la unidad 7, hacia abajo, como siempre, el archivo de teoría. Ya nos interesaremos por otro de los aspectos que ahora estáis viendo ahí. Y vamos al final, concretamente a la segunda página, donde nos encontramos con el apartado de ortografía de los signos de puntuación. Fijaos cómo empieza el primer párrafo, un poco la introducción y esta definición, ¿no? Un poco en torno de qué son o para qué se utilizan. La puntuación es esencial, es decir, los signos de puntuación sirven para facilitar la lectura y la comprensión, ordenar las ideas en un texto, aclarar los significados y encima contribuyen a la cohesión de un texto escrito, ya que señalan las relaciones sintácticas y lógicas entre los elementos que la forman. O sea que eso que en general, o al menos por como lo utilizáis, parece que no le damos importancia, son muy importantes. Ayudan a entender mejor el texto, porque ordenan las ideas, ordenan lo que el texto nos expone. Al ordenarlo, también hace que sea menos ambiguo, que haya menos incomprensión, es decir, aclare esos significados. En definitiva, permiten que el texto sea una unidad, sea un conjunto. Las comas, los puntos, los dos puntos, los puntos y comas, etcétera, básicamente nos ayudan a ordenar y a que el texto sea más comprensible. Por supuesto, como dice, bueno, pues cada lengua tiene sus propias reglas de uso, pero básicamente este principio que acabamos de ver en la introducción es el que se valida en todas las lenguas. Es más, al menos si revisáramos las lenguas de mm, romances o procedentes de idiomas germánicos, etcétera, todas más o menos utilizan los mismos signos de puntuación y de la misma manera. Entrando un poco en mi negociado, no hay mucha diferencia entre el uso de la coma o el punto y seguido en inglés y el español, o sea, son algunas matices, pero yo digo sin mucha diferencia en el uso básico. Bueno, ¿cuáles son esos signos principales? Bueno, pues hay varios, bastantes. Ahí tenéis pues el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. También hay otros signos que hablan de signos dobles, es decir, que se utilizan al menos dos veces, como el signo de interrogación, de exclamación, los paréntesis, los corchetes, las comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a centrar aunque vamos un poco a hacer una revisión, un repaso previo, insisto, nos vamos a centrar en aquellos que realmente presentan un desafío en su uso y, en definitiva, nos ayudan a redactar mejor. Bueno, pues ahí tenéis toda esa, como digo, más información respecto, pues, por ejemplo, de esos, sobre todo de los del uso de los signos dobles, de interrogación, exclamación, paréntesis, que bueno, básicamente conociendo el uso básico, que creo que ahí sí que no hay mucho problema, no habría que meterse más en ello. Si acaso en alguno que hay por ahí.
Bueno, pues, ¿cuáles son esos signos de puntuación? Vuelvo a decir una vez más, en este afán mío por repetir y repetir y repetir. ¿Cuáles son esos signos de puntuación que realmente son importantes? Los que debemos de conocer, los que debemos sobre todo de utilizar. Es decir, esta pregunta que surge siempre, ¿y esto cómo se podría preguntar en el examen? Evidentemente nunca, en teoría, nunca defíneme los signos de puntuación, cuáles son los usos. No, no, no. Sino, por ejemplo, pues yo te pongo un par de frases, un pequeño párrafo, y te digo, aquí hacen falta 3, 4, 5 signos de puntuación. O colócalos. Es decir, siempre de forma práctica. Porque incluso aunque esa pregunta no estuviera, con el uso de la puntuación que hagáis en la redacción del texto, ya ahí lo estáis demostrando. Ahí lo estáis demostrando. Bueno, uno de esos signos de puntuación básicos que hay que conocer bien es la coma. Y la coma, y ahora y tenéis ahí diferentes usos bueno, repasaremos brevemente, pero la coma básicamente, como dice, lo que representa es una pausa breve. El indicar, el que significa que es una pausa breve, significa que separa palabras, frases, que de alguna manera están conectadas entre sí, es decir, que no hay una diferencia de significado grande. Y lo vamos a ver ahí repasando un poco los usos. Pero sobre todo es una parada. No podemos escribir esas frases muchas veces largas, enormes, ¿no? Que son, pues, no sé, como el río Ebro, yo qué sé, larguísimas, que muchas veces se escribís contando, contando, contando. Hay que separar, utilizando el punto y seguido, como digo muchas veces, para separar entre frases, pero también entre sintagmas, entre palabras, la coma, por ejemplo. Cuando hacemos una enumeración, fijaos, es una chica muy reservada, estudiosa, agradable. Pues enumeramos palabras y se separan con comas, ¿no? Em, Aunque bueno, hay algunas que otras excepciones, como decían precedidos por la Y, etcétera. Pero bueno, básicamente, cuando se separan los elementos de una numeración, cuando queremos aclarar o queremos añadir algo, hacer un inciso, ¿no? De lo que se está diciendo. Dice, entonces Adrián, el marido de mi hermana, coma, ¿veis? Eso es una aclaración a lo que se está diciendo. Uso más específico, pues para el vocativo, para indicar la elisión del verbo. ¿Eh? Y cuidado, esto es importante, salvo que haya un inciso entre ellos, entre el sujeto y el predicado, nunca ponemos coma. ¿Vale? Bueno, esto yo creo que más o menos sí lo que lo tenemos controlado, o al menos yo no recuerdo ningún fallo de este tipo. Sujeto y predicado, por esa relación especial que conocéis bien por el estudio de la sintaxis, siempre tienen que ir, o sea, nunca pueden ir separados por uno. Pero básicamente, como veis, una coma separa una separación breve, una pausa en una numeración para indicar una aclaración, pero una separación breve, una pausa breve. Y luego tenemos el punto, que el punto tiene más entidad, porque el punto es una pausa mayor que la coma. ¿Por qué? Porque indica que hay una diferencia entre el significado. ¿Por qué ponemos un punto entre dos frases? Porque aunque más o menos estén relacionadas aunque como digo, estén relacionados, porque lógicamente dos oraciones, aunque vayan separadas por puntos dentro de un mismo texto, tienen una idea común, están relacionadas por una idea común, pero hablan de aspectos diferentes. La diferencia entre el significado entre dos elementos que separa un punto es mayor que la que separa una coma. ¿Mm? Yo puedo decir, imagina, estaba hablando de un día en el campo. Nos levantamos por la mañana, punto, cogimos el coche. Evidentemente hay una relación. Estamos hablando de un día en el campo, pero hay una diferencia muy clara de significado entre la primera oración y la segunda. Pero no es lo mismo que decir, y llenamos las bolsas para el picnic con lo siguiente: comida, coma, bebida, coma. Bueno, la separación, la pausa es más breve porque encima la diferencia de significado también es menor, están más conectados. Bueno, pues esa es la idea un poco entre el punto y la coma. ¿Dónde se utilizan? Bueno, pues al final, por ejemplo, de una oración, ya lo sabéis, el punto y seguido, el punto y aparte, por supuesto cuando hablamos de números, ¿vale? Pero básicamente es eso. Básicamente es cuando acaba una oración y le sigue otra, punto y seguido, o bien acabaría el párrafo y el punto y aparte. Recordad, esto es importante, no se escribe punto después de los signos de interrogación y exclamación porque ya lo lleva, ¿vale? Que esto a veces sí que menciono esto porque sí que a veces he visto este fallo, ¿no? Que colocáis, por ejemplo, una admiración o una interrogación y después volvéis a poner un punto, no es necesario, ya lo lleva, ¿vale? O sea que no es necesario.
El punto y la coma son los dos signos de puntuación desde nuestro punto de vista, para el uso en la frase, para el uso en la redacción, que más nos importan los que tenéis que utilizar, por supuesto, y ya lo hemos visto en la introducción, no son ni mucho menos los únicos. Pero sí, insisto, desde nuestro punto de vista práctico, desde, bueno, ¿y para qué lo voy a utilizar? El punto y la coma son esenciales. Y eso hay que mantener. ¿Cuáles son otros puntos o otros, perdón, otros signos de puntuación que también es conveniente conocer y utilizar? Por ejemplo, los puntos suspensivos. Ya sabes que los puntos suspensivos, como se indica ahí, suelen ser tres escritos juntos, ¿no? No hay espacio entre ellos y la palabra, no se utilizan con abreviatura. Y básicamente, a expensa de lo que nos digan ahora, puntos suspensivos lo que indican es que yo doy una información, pero que después de esa información que doy, en una frase, en una numeración, al final de esa información, como digo, que coloco esos puntos suspensivos, esos puntos suspensivos, lo que nos indican es que hay más información, pero que no es necesario, que no hace falta que la diga, ¿no? Básicamente esa es la idea. Bueno, y tenéis casos específicos para indicar una interrupción del enunciado, para omitir una parte del texto que está transcribiendo, pueden sustituir a un etcétera, ponemos una coma detrás de etcétera, etcétera, valga la etcéteración. Pero básicamente la idea de todos esos significados es eso, es que hay más información y que, en general, pues, por que no es necesario, no se da más, no se utiliza. Importante, al final, por supuesto, de una frase, de una enumeración, para indicar este significado que estoy comentando. Los dos puntos también es otro de los puntos de signos de puntuación, perdón, que es conveniente utilizar. ¿Qué indica? Bueno, primero una pausa. Claro está, eso lo primero. Y es una pausa, es decir, un alto en la lectura o la comprensión del texto, porque es una llamada de atención, son una llamada de atención para lo que viene. Es como decirnos, mira, vamos a parar aquí, porque a continuación lo que viene después de estos dos puntos es información complementaria, tiene cierta relevancia, es importante, te voy a dar una serie de datos. Es decir, es una llamada de atención. Párate, detente, porque a continuación viene algo más, ¿no? Introducen enumeraciones, explicaciones, causas, conclusiones, ¿no? Una cita textual, por ejemplo. Bueno, ya algunos más específicos en documentos administrativos. Introducen ejemplos, que este uso, que va en último lugar, si es importante para nosotros, ¿no? Cuando estáis redactando a veces es necesario dar un ejemplo, bueno, pues dos puntos y a continuación el ejemplo. ¿Que citamos literalmente a alguien como nos están diciendo ahí? Pues encabezado, o sea, esa cita literal entre comillas, ¿no? Pero después de los dos. Y el punto y la coma. Yo con el punto y la coma aquí cerraría, ¿no? Este grupo de signos de puntuación relevantes, ¿no? Ahora hacemos un poco de repaso. El punto y la coma indica una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto y seguido. Es decir, como un intermedio entre la coma y el punto y seguido, ¿vale? Normalmente, como dice, se utilizan numeraciones que son muy largas, ¿no? Imaginad que estamos en el ejemplo de antes, ¿no? Que estábamos diciendo acerca de, bueno, pues qué llevo en la mochila para ese día de picnic. Y 3, 4, 5, pues en lugar de poner una coma, pongo un punto y coma y continúo. De repente continúo enumerando cosas o continúo con una frase en relación a lo que estoy enumerando, ¿vale? Y fijaos, puede que hubiera tanto una coma como un punto y seguido. Es un signo un poco intermedio. Y ese hecho de ser intermedio a veces también hace que sea un poco ambiguo en su uso, es decir, que sea más flexible. Pero básicamente es eso. Para, cuando hay enumeraciones largas, establecer una pausa en esas enumeraciones largas y luego continuar. Pues recordar, fundamental, por favor, fundamental. Punto, la coma y el punto, con esas separaciones, una más larga, una más breve, otra más larga, porque indica porque hay más diferencia de significado o menos diferencia de significado. Y luego los puntos suspensivos, los dos puntos y el punto y coma. Yo creo que con esos 5, especialmente con los dos primeros, tendríamos más que suficiente en el punto en el que estamos para mejorar nuestras redacciones. Pero hay que aplicarlo, ¿no? Luego, antes de finalizar este tutorial, lo voy a volver a indicar, pero tenéis en el apartado
de la unidad 7 de lengua un enlace a muchísimos ejercicios, a muchos ejercicios para practicar esto. Pero la mejor práctica es aplicarlo a la redacción. Porque al fin y al cabo, si os detuvierais y analizarais los textos que lleváis escritos, ya llevamos escrito unos cuantos en este curso, entre los obligatorios, los de los exámenes y demás, son tantos signos de puntuación. No hay tanta oportunidad dentro de un texto para escribir tantos signos de puntuación. Puntos y comas, sí, pero los puntos, punto y coma, etcétera. O sea que no es tan complicado, vuelvo a insistir, la tarea de aplicarlo a la redacción. Bueno, ¿qué otro signo de puntuación? Bueno, pues las comillas, que básicamente lo que indicaría, sabes que las comillas dicen, aísla una frase, un párrafo, un trozo de texto, ¿vale? Pues porque tiene cierta relevancia, cierta importancia y sobre todo para indicar que es diferente respecto del contexto, del entorno lingüístico, de decir, es diferente respecto del resto de las frases en las que se sitúa. Que es una cita literal, porque, por ejemplo, es una palabra de otro idioma, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis más información al respecto, la raya, el guión, pues la raya sobre todo he utilizado en los diálogos. Eso lo podéis ver, por ejemplo, pues, tenemos una novela y los personajes hablan, o también ahora que tenéis la oportunidad de leer esa magnífica obra de teatro que es Historia de una escalera, vais a ver utilizado este signo de puntuación, porque se utiliza específicamente en ese contexto dialogado, el guión, los paréntesis. Paréntesis también a veces pueden ser interesantes, podéis utilizarlos en el, en el, en la redacción y básicamente es separar una parte de un sintagma, una oración, separarla del resto del texto que estáis redactando, básicamente como dicen, bueno, pues porque es una información que nos puede aclarar algo, nos puede explicar algo, pero realmente no tiene una relación directa o al menos relevante como dice, con la idea general, ¿no? Que de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, de manera, pues, no sé, pues yo estoy explicando, hablando de un lugar en concreto, hablo de un monumento de un lugar en concreto y de repente pues hago una aclaración acerca de la edad, o si se visita mucho ese monumento, bueno, pues esa aclaración que viene bien, pero que, insisto, no es esencial y que de alguna manera se diferencia, tiene un significado diferente del contexto lingüístico, de las frases que van a su alrededor y de lo que se está hablando, pues se pone. Durante nuestra visita a Córdoba, entramos en la mezquita, entre paréntesis, que es un monumento muy reconocido en nuestro país. Y se cierra el paréntesis. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Dentro de esas aclaraciones, dentro de esa información extra, como dice ahí, pues hay restricciones, explicaciones, etcétera. O los corchetes, que también tienen un uso interesante. Y hasta aquí, por favor, de verdad, insisto, punto y la coma, el punto y la coma. Repasad el uso, practicarlo, lo que sea. Pero a partir de ahora, yo creo que eso es lo más importante, intentad ser conscientes, aquí paro, intentar ser conscientes y aplicar el texto. Si todavía no lo estáis aplicando, claro está, porque todo esto es bueno, quiero decir, estamos viendo los signos de puntuación porque es parte del contenido, es parte de la unidad de lengua, pero también para aplicarlo, ¿no? A la redacción. Y si, sobre todo, si no lo estáis aplicando o lo aplicáis de forma. Volviendo al aula virtual, fijaos aquí en el apartado D donde dice para la práctica de los signos de puntuación, este link te llevará a un índice de ejercicio para completar online. Y ahí tenéis montones de ejercicios específicos de ciertos signos de puntuación generales. Bueno, pues ahí ya, en la medida de lo posible, en la medida del tiempo, de la disponibilidad de cada uno, podéis practicarlo. Pero vuelvo a decir, la mejor práctica es la redacción de textos. Y en este caso, esta unidad donde tenéis la oportunidad de redactar una noticia es perfecto para empezar a aplicar el uso correcto de estos signos de puntuación. Y aquí lo dejamos.